Muy buenas amigos, bienvenidos a otro video de CheTV. Hoy estamos en Lodz, ciudad de Polonia, y lo que se ve a mis espaldas fue el palacio de Israel Poznański, que construyó una de las fábricas textiles más grandes de Europa a finales del siglo XIX. Lo que se ve al costado es parte de esa fábrica que hoy está transformada en un centro comercial en el que hay cines, teatros, restaurantes, hay de todo. Y vamos a hablar un poco de la industria textil, de la historia de Polonia, todo esto mientras visitamos este lugar impresionante. Bueno, estamos ingresando al Palacio Poznański, lo vamos a ver todo por adentro, les voy a ir contando la historia de quién fue este industrial y la historia de Lodz por aquellos años, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Israel Kalman Poznański fue un empresario judeo-polaco que nació en 1833 y al momento de su muerte, en el año 1900, había construido un imperio textil en la ciudad de Lodz. La ciudad es parte hoy de Polonia, pero estaba bajo control del Imperio ruso durante aquellos años. Su población era por entonces polaca, alemana y judía en partes iguales. Poznański era hijo de un rico comerciante que llegó a Lodz junto a su familia en 1834. Su padre abrió una tienda en la cual vendía tejidos de algodón, tejidos de lino y especias. Israel se casó con la hija de otro rico comerciante judío de Varsovia, llamada Leonia Herz, en 1851. Al año siguiente se hizo cargo del negocio familiar y lo expandió sobrepasando límites impensados. Arriba vamos a ver todo lo que fue la vivienda, el palacio Poznański, y aquí atrás estaba el corazón de la administración, al margen de que al otro lado del patio había más edificios administrativos. Imagínense que por el lugar donde ahora entra toda esa gente para visitar este museo, este palacio, ingresaba la gente más rica de la sociedad para celebrar fiestas o cerrar negocios, o los amigos de la familia. En este palacio vivieron Israel y Leonia Poznański junto a sus 7 hijos. El palacio funciona hoy como museo de la historia de Lodz, por eso se conservan aquí objetos que pertenecieron a distintas personalidades de la ciudad. La arquitectura del edificio se conserva tal cual como fue en su día, cuando lo habitaba la familia Poznański. Este es uno de los salones comedores de la familia Poznański, que fue dueña de la fábrica hasta 1910. En ese momento se vendió como sociedad por acciones, se desprendieron de la última parte que les quedaba de todo el complejo industrial, y en 1930, después de la crisis, de la gran crisis, la fábrica quedó en manos de un banco. Más tarde fue nacionalizada cuando Polonia entró en su recorrido comunista y finalmente dejó de ser una fábrica para transformarse en el centro comercial que vamos a visitar en unos momentos. Observen la dimensión que tiene este lugar, la cantidad de salones, salón de baile, distintos comedores, distintas salas de estar, el pasillo de las habitaciones es impresionante. También cómo creció la fortuna de Poznański a medida que avanzaba la industrialización. La economía de las masas judías que vivían en los shtetl se deterioró con la industrialización y la producción en masa, pero algunas personas, y Poznański es uno de sus mayores exponentes, amasaron verdaderas fortunas. Este era el salón de baile. Imagínense lo que habrá sido un baile acá con una orquesta, con la gente más rica de la ciudad, todos vestidos de gala, hablando de negocios, hablando de política, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Seguramente a este salón venían los que se habían cansado ya de bailar o que no eran muy buenos bailando, entonces se alejaban un poco del ruido de la música y venían aquí. La
industria textil fue la que hizo posible el desarrollo de Łódź, tal como se refleja en la novela La Tierra Prometida, del premio Nobel Władysław Reymont. Podés verla adaptada al cine. El museo nos recuerda que la película fue grabada acá, en el escenario real, porque es una película que está inspirada en los reyes de la industria textil de Łódź. Esta entrada que veíamos desde la calle, que no es la entrada principal, conduce a las oficinas administrativas, al corazón de toda la empresa. Acá está preservada la oficina de Israel Poznański y de su grupo más cercano de contadores, tesoreros y demás. Este salón es un hall que conduce a la que fue la oficina de Poznański, que es realmente impresionante. Se preserva todo el equipamiento de la época y aquí enfrente está la tesorería. Es impresionante lo bello de este lugar y bueno, también es impresionante la fortuna que se habrá amasado aquí. Supongo que estas eran las escaleras de servicio, no se puede ir para arriba, pero hay otra exhibición, escaleras abajo, así que vamos a ver de qué se trata. Aquí abajo, en los subsuelos de lo que fue el Palacio Poznański, se cuenta la historia de cómo fue construida Łódź y se recrea la atmósfera de cómo eran sus cafés y sus comercios hasta bien entrada la década del 30. La población de Łódź había llegado atraída en su mayoría por las posibilidades que ofrecía el desarrollo industrial y era diversa. Los llamados tres reyes de la industria textil dan clara cuenta de esto. Poznański era un judío polaco, Ludwig Geyer provenía de Brandenburgo y Karl Scheibler era un protestante de Prusia. Así eran los locales de los relojeros y los sombrereros en, por ejemplo, la calle Piotrkowska, que sigue siendo la calle una de las más bellas y elegantes de Polonia y está acá en Łódź. El museo nos ofrece un contraste para entender la riqueza con la cual vivía Poznański y su familia. Esta habitación de aquí era toda la casa para otra familia judía de Łódź y había gente que incluso compartía lugares muy reducidos entre 3 o 4 familias. Nos vamos yendo del Palacio Poznański y ahora vamos a hablar de su fábrica. La fábrica de Israel Poznański ocupaba 70 hectáreas, en las cuales hay hoy un centro comercial que incluye 3 museos, un hotel y varios cines. En 1871 compró el terreno en el cual iba a construir su planta industrial y un año después ya funcionaban allí una hilandería y 200 telares mecánicos. Mientras estuvo en actividad, las instalaciones incluían lo necesario para llevar adelante el proceso de industrialización textil desde que llegaba la materia prima proveniente de plantaciones pertenecientes a Poznański alrededor del mundo hasta que se obtenían los tejidos que se vendían a la industria de la confección de la ropa. En esta fábrica, el algodón se transformaba en hilado, era blanqueado y pasaba por la tintorería hasta llegar a alimentar los miles de telares de los cuales salía fabricado el tejido. Había taller mecánico para reparar las máquinas, horno de fundición para producir repuestos, planta productora de almidón, 2 hospitales y viviendas para los obreros. Y por supuesto, varios almacenes para las materias primas, mercancías terminadas y también una estación de bomberos. Vale la pena aquí recordar que la industria textil fue, junto a la máquina de vapor y al ferrocarril, una de las principales protagonistas de la revolución industrial. La innovación tecnológica que permitió producir telas de grandes tamaños a velocidades que habían sido imposibles fue la lanzadera volante. Esta pieza podemos verla funcionando en telares que tienen más de un siglo de antigüedad y se conservan en el Museo Textil que se encuentra en Manufactura. Alguna vez, hace ya muchos años, por este pasillo caminó el dueño de una fábrica preguntándose cómo ampliar su negocio.
o vigilando cómo trabajaban sus empleados. También por acá pasó un montón de gente pensando cuántos minutos faltaban para la hora de ir a almorzar. En la fábrica Poznański se hacía todo el proceso de algodón, desde que llega como fibra hasta que se lo muele, se lo trenza y se lo refina para que sea hilado. Este pequeño museo está superando mis expectativas por el simple hecho de que hay acá telares del siglo XIX que están aún en funcionamiento, y ahora una de las chicas del staff del museo nos va a mostrar cómo trabajan y vamos a tener una idea del ruido que hacen estas máquinas, así que van a poder imaginarse lo que era trabajar cuando había miles de ellas funcionando en simultáneo. Textile industry give our city alive because before for 400 years nothing was happened in this city. It was rather an agricultural settlement with only a few hundred citizens, and after 80 years of textile industry in Łódź, population multiplied from a few hundred to 300,000 citizens after just 18 years. You're looking at looms from 19th century, and this machine are still working. This is shovel. This is like a heart of this machine, and inside shovel we need to put a coil, this plastic thing, and move quickly from right to left. Move with weft, and this 100 of threads is called warp, and warp came through two harnesses. They are two and go up and down, and they make space for shovel with weft. Just two machines, and if you look at photo behind my back, that's photo of one hall in a weaving mill from 19th century, so there was 100 of loops, and people become deaf working here. La contracara de la gran fortuna que creó Poznański eran las duras condiciones laborales que los obreros sufrían por aquellos días. Las jornadas laborales eran de 16 horas. Para que se den una idea, las reivindicaciones del movimiento obrero en sus orígenes eran la lucha por las 12 horas o las 10 horas de trabajo. Quizá te parece normal que hoy un empleado promedio trabaje 8 si es que tiene trabajo. Lo que vivimos hoy como algo normal es producto de un proceso histórico y de largas luchas sociales. La cuestión es que desde el año 1883 hubo huelgas duramente reprimidas en Łódź. Poznański exigía que se trabaje durante los días feriados y descontaba parte del sueldo ante cualquier infracción. En 1889, la empresa familiar pasó a ser una compañía por acciones que llegó a emplear a casi 7.000 personas. Poznański murió en el año 1900. Al igual que toda Polonia, la empresa sufrió grandes pérdidas durante la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29 le dio un golpe de gracia. En 1930 quedó en manos de la banca de comercio italiana, pero siguió siendo una industria muy importante, incluso a medida que Polonia ingresaba más y más en el sistema comunista. Acá se muestran los estampados, los distintos diseños de estampados que se hacían acá. Eso ya corresponde a la etapa soviética, a la etapa en que Polonia era comunista y todas las fábricas de importante tamaño habían sido nacionalizadas. La visita al Museo de la Fabricación Textil que existió aquí incluye el acceso a este mirador desde el cual podemos apreciar la dimensión de este lugar, y además es una vista hermosa. En esos días había chimeneas humeantes y obreros yendo de un lugar a otro. Había también un tren que comunicaba los distintos talleres llevando materias primas o productos terminados. Es verdaderamente impresionante.
Hacia el final de sus días, y después de haber sido un duro patrón, Poznański comenzó a ser un muy activo filántropo. Participó en la construcción de orfanatos, escuelas y hospitales para los más necesitados, y reunió a otros millonarios para sumar esfuerzos en esa dirección. Es bueno recordar aquí que los conflictos sociales son producto de una época, y van más allá de la personalidad de ciertos individuos en posiciones clave. Al margen de la personalidad de Poznański, los conflictos laborales continuaron de hecho en Polonia cuando ésta ingresó en el proceso de sovietización. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno comunista polaco estatizó la fábrica en 1947 y pasó a llamarse Industria Algodonera Estatal número 2. Hacia 1947 empleaba 6.500 trabajadores. Aunque con un nombre distinto, la fábrica siguió siendo el foco de huelgas y luchas obreras, pero ahora estas se enfrentaban al sistema comunista y a la creciente alineación de Polonia con la Unión Soviética. Las autoridades intentaban acrecentar la productividad del trabajo en un contexto de penuria generalizada. Por eso, desde el 12 al 25 de septiembre de 1947 hubo una huelga liderada mayormente por mujeres, a la cual se sumaron muchas otras fábricas de la ciudad. Fue la mayor protesta contra el sistema soviético en Europa del Este hasta la Revolución Húngara, que solo iba a llegar en 1956, casi una década más tarde. Todo esto nos lleva a un tema fascinante, que por supuesto va a quedar para algún otro video. Hasta aquí llegó el video de hoy, muchas gracias por haberse quedado con nosotros, no olviden suscribirse al canal, dejar un like o comentario y compartirlo con sus conocidos y amigos, que eso nos ayuda muchísimo a que siga creciendo la comunidad de CheTV. Un gran abrazo y hasta el próximo video. Chau chau.